adherirse a las cositas, a la superficie del embrión. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Nos vamos a olvidar de la parte externa del tromboblast y vamos a ver fundamentalmente la parte interna. Esto se los han explicado sus profesores en la práctica, pero lo vamos a reforzar. Y estamos reforzando con los videos que se les está mostrando, o se les va a mostrar esta semana, donde ya puede quedar muy entendido, no de memoria, entendido, comprendido qué es lo que está pasando. Yo creo que hasta hoy, hasta el final, hasta la herencia, ya se ha entendido, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede con ese embrioblasto? El embrioblasto se retrae hacia un extremo, dejando una cavidad. Esta cavidad se va a llamar, ¿qué se llama? Blastocele. Y este montículo es el embrioblasto. Este montículo va a permitir que luego se diferencien en dos capitas de células. Unas se ven medias amontonadas y las otras sí, con una sola capita, que se va a dividir en epiblasto y en hipoblasto. Luego vemos que este epiblasto, como que se separan las celulitas y forman una cavidad. Esta cavidad es la cavidad amniótica primitiva. Estamos viendo aquí este espacio. O sea, el que primero aparece, cavidad amniótica primitiva. Y luego, los extremos de este hipoblasto, de esta capita que se ha formado, se van extendiendo, revistiendo la cavidad del blastocele por dentro de este tromboblasto. ¿Miren cómo va revistiéndose? Imagínense que este es un corte transversal de una estructura que es redonda. Esto es así, redondito. El corte le hemos dado así y estamos mostrando de este lado el montículo de celulitas y la cavidad. Entonces, el revestimiento de esta cavidad va a empezar a tapizarse por el crecimiento de las células del hipoblasto, que van extendiéndose en la parte interna, revistiendo esta cavidad que habíamos dicho que era el blastocele. Esta membrana se va a llamar la membrana de Heuser, membrana de Heuser. Finalmente va a seguir creciendo hasta que tapiza completamente toda esta superficie. Membrana de Heuser. ¿Quién forma la membrana de Heuser? Hipoblasto. ¿Y qué sucede arriba? Esta cavidad que se había formado, se desaparecen las celulitas que estuvieron en la parte superior en contacto con el tropoblasto. Aquí desaparecen y se forman como una cavidad. Una cavidad que va a ser revestida igualmente por unas células que van a proliferar del epiblasto, tapizando esta cavidad, aquí, una cavidad pequeña comparativamente a la de abajo, tapizándola, y estas celulitas, en esta imagen las vemos de otro color, se van a llamar amioblastos. Y estos amioblastos, cuando van a formar y desarrollarse, van a formar lo que se va a llamar esta membrana amniótica. Los amioblastos se forman la membrana amniótica y van a formar esta cavidad amniótica definitiva. Cavidad amniótica definitiva. Mientras no había membrana de Heuser aquí, era blastocele, pero cuando la membrana de Heuser tapiza completamente toda la cavidad, cambia de nombre, que se llama sarcopenia. Este espacio va a ser el que en el futuro va a formar la luz del tubo digestivo. Este espacio. Y aquí la vemos súper grande y amplio, y también parece que el embrión en su formación lo ve así, y dice, no, esto es muy grande, lo voy a estrangular en un lado y voy a dejar un desecho, y mi cavidad va a ser más pequeña. Y esta parte de esto que ha quedado grande queda aquí, no con la capacidad de interiorizarse dentro del embrión cuando se llegue a formar. Además de estas células de Heuser, de la membrana de Heuser, empiezan a liberarse o independizarse unas celulitas, un montón de celulitas que van a ocupar este espacio entre la membrana de Heuser y el tropoblasto. Y van llenándose, y vemos algunas cuantas, pero va a ser todo un relleno de células. Y en conjunto todas ellas se va a llamar mesodermo extraembrionario. Este mesodermo extraembrionario también se va a separar, así como habíamos visto en la práctica que el mesodermo lateral se separa en dos hojas. Igualmente este se separa y deja un espacio y se va a llamar celoma extraembrionario. Esta capita
algo extraembrionario. Este también que después le vamos a dar ya otro nombre. Por ese momento le llamamos celoma extraembrionario. ¿Está claro? ¿Hasta acá vamos bien? Muy bien. Y lo que está sucediendo por fuera externamente, ya lo voy a explicar en otro momento. Por el momento, por ahí no. Porque también en el tromboplasto se van a dar cambios. Lo tenemos aquí. Entonces, aquí sí nos va a interesar mucho lo que está afuera. ¿Cómo se llamaba esto? Tropoblasto. ¿Esto? Hipoblasto. ¿Ah? Hipoblasto. Este. Epiblasto. Y este Embrioblasto. sigue siendo tropoblasto. Tropoblasto. Pero el tropoblasto ahora se divide en dos ojos. Se va a dividir en dos ojos, o dos tipos de plasma. Una que se va a llamar sincicio tropoblasto y otra que se va a llamar citotropoblasto. Aquellas células que se habían adherido a la membrana de Hauser inicialmente, cuando decían viene el tropoblasto, se está dividiendo a ellas, esas células que van a estar en contacto hacia la cavidad inicialmente, esas van a formar lo que se va a llamar el citotropoblasto. Y lo que va a estar fuera se va a llamar sincicio tropoblasto. Dos tipos celulares muy diferentes en relación a las capacidades que tienen cada una de ellas. La más importante de estas dos capitas que se van formando son las del sincicio tropoblasto, porque en ellas se sintetizan una serie de hormonas, como vamos a ver las próximas semanas cuando vemos de placenta. Sin embargo, en este momento nos importa una característica, que es la producción de enzimas líticas, enzimas destructoras, enzimas que van a destruir la mucosa del endometrio para permitirle al producto, al blastocisto, inicialmente adherirse, o sea, se pega firmemente a la superficie de la mucosa del endometrio. Este es el espesor de la mucosa. Todo este es el espesor. Es una glándula en fase. ¿Qué fase es esta glándula? Que no la vemos alguna otra característica, pero ¿en qué fase está? Sí, estoy diciendo que aquí se está implantando. Y en ese endometrio también veíamos toda esta red de vasos, que habíamos visto las características del endometrio, etc. En este momento está esta mucosa preparada para permitir que ese blastocisto inicialmente se adhiera. Luego de que se ha adherido, estos cambios que hemos visto acá, ya los he mencionado brevemente. Y miren cómo se va metiendo. Dije que las células más periféricas son las del sincicio. Si ustedes han estudiado la citología, el sincicio es una estructura, una célula multinucleada. ¿De acuerdo? Multinucleada. Y eso es lo que sucede. Las membranas citoplasmáticas de las células del sincicio se empiezan a perder, ya no están separándose y sí aparecen los núcleos de estas células. Y va metiéndose como una malagua, como que estuviera nadando. Se va metiendo en el espesor con estas enzimas que las ven mirando fuera y que van destruyendo el endometrio. Y va a permitir que se meta, se siga metiendo. Miren cómo había perdido aquí las membranas citoplasmáticas, ya solo se ven núcleos, hasta que finalmente se metieron completamente. Ya el lugar por donde se introdujo queda como una pequeña huellita que para lo que es toda la mucosa, no, ni siquiera se nota por dónde se metió, pero ya está dentro del espesor de la mucosa del endometrio. Yo siempre digo que no es que cuando se desarrolla el embrión, se desarrolla dentro del espacio que le forma la mucosa del endometrio. No. Claro, obviamente va a ocupar ese espacio, pero ¿cuándo? Esta parte. Yo diría que la cavidad inicial del endometrio, del útero, desaparece. O sea, no cobija nada. O sea, no es que aquí se pegó y aquí en esta cavidad empieza a crecer el saco coriónico. No. Por eso les dije, creo que sí les dije, ya les puedes arrancar ese cuarto piso cuando se les sucedió la regla. Va a llegar hasta el primer piso con el glúteo totalmente amoratado,
Pero el sujetito que está acá, viene aquí, ese no va a caer. Caería si aquí se desarrollase, pegadito como una uva, pero no es así. Se mete aquí. Y se mete aquí porque ese crecimiento de estas células del inciso trofoblasto que estamos viendo acá, miren cómo envuelve a una glándula, miren cómo envuelve a un capilar. Y en esas envolturas es como que estuviera introduciendo dentro de estos espacios las secreciones que normalmente existen en las glándulas o la sangre que está en el capilar que va metiendo aquí dentro de estos sacos lacunales que se van formando en este desarrollo, en este avance, crecimiento de esas células del inciso. Importante, ¿por qué? Porque aquí no hay ningún vasito ni hay nada por acá que esté nutriendo a estas células. Y la malnutrición va a ser pasando a través de estas capitas celulares para llegar a los nutrientes aquí. Miren lo que estamos leyendo en su cabecita. Pasa los nutrientes a través de capitas celulares. Primero, ¿quién? Primero, ¿quién? Después, recuerden eso, primero el inciso y luego el inciso, donde va a tener que pasar los nutrientes a las células que están dentro, desarrollándose en el endoplasma. Bien, aquí se envolvió el capilar y la sangre se vertió en esta lacuna. Las glándulas igual van a reducirse y van a pasar estas capitas, los nutrientes que se encuentran en la sangre hacia el endólogo, o sea, en las cositas. ¿De quién es esta sangre? ¿De quién? O sea, ¿de quién? Esta sangre es de la madre. De la madre. No es el propio, ni siquiera tiene corazón. No ya no ha desarrollado vasitos. Es de la madre. Recuerden esto, Recuerden eso. Aquí están, quiero que recuerden, creo que han entendido. No es memoria. Y miren cómo va avanzando y avanzando y avanzando y avanzando. Aquí se define mejor las células del citotropoblasto. Todo esto verde es inciso. Y miren, aquí está este mesodermo extraembrionario que les mencionaba, que se separaba y formaba el celoma extraembrionario. El celoma extraembrionario. ¿Cómo se llamaba? Recuerden la práctica, ¿cómo se llamaba aquella capita de celulitas que estaba en contacto con el endodermo? ¿Cómo? ¿Mesodermo? Mesodermo pleurico. Habíamos visto intra y extra. Acá está el extra. Mesodermo plasma ¿Y este pleurico cómo no se se hace llamaba? Que contacto estaba con el pegadito al mesodermo, endodermo. con el endodermo. Somatopleurico. Y somatopleurico Aquí con está el mesodermo. extra. Porque el intra, ¿de dónde se formaba? Del epiblasto. Pues aquí estamos viendo esa diferencia. Tal vez estuvieron preguntando en la práctica, ¿y qué es ese extra? ¿Por qué extra? ¿Por qué intra? Bien, ¿de dónde viene el extra? ¿De dónde viene? No tiene nada que ver, estas celulitas que están formándose aquí, no tienen nada que ver con el embrioblasto, que sería el que da lugar a esas capitas a la formación de ese anillo. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí? Y como les decía, esta formación va a decir, esto es muy grande, este saco vitelino es muy grande, lo quiero reducir. Se estrangula. El saco vitelino se estrangula y te va a quedar de forma importante, pero este va a ser rechazado hacia el exterior, no permitiendo su ingreso. Todo está desarrollándose ¿dónde? ¿Dónde? Mucosa del endodermo. Está metido dentro del espesor de la mucosa del endometrio. 13 días. Seguimos con la segmentación porque tenemos solo 2 capitas. Miren cómo se va estrangulando hasta que finalmente se queda para afuera. Y este es el saco definitivo para el
creciendo. ¿Cómo se llamaba esto? ¿Cómo se llama? Celoma extraordinario. Es ese espacio grande. Celoma. ¿Qué se llama? Celoma extraordinario. Celoma. Tremendo celoma extraordinario que después va a desaparecer cuando crezca este espacio. Este es el espacio que va a crecer luego y va a aplastar todo lo que se está comprendiendo. Tercera semana.